Y con este sermón, hermanos, vamos a concluir la serie que tuvimos sobre ética cristiana. ¿Verdad? Si Dios nos permite, vamos a comenzar el próximo domingo nuestra predicación consecutiva del libro de Isaías. Como iglesia nosotros pensamos, hermanos, que la predicación debe ser consecutiva, versículo a versículo, en los libros de la Biblia, pero en algún tiempo, ¿verdad?, hemos hecho alguna serie como esta. Leamos, hermanos, Mateo 24, vamos a leer versículos 3 al 8, y para que tengan en mente, el tema que vamos a desarrollar esta semana es una cosmovisión cristiana sobre la guerra. Dice así la palabra del Señor en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén, hermanos, oremos. Señor, gracias te damos esta mañana, Padre, que nos permites reunirnos, Señor, para meditar en tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque me das el privilegio de poder compartir con mis hermanos esta mañana tu palabra, Señor, sin merecerlo, sin mérito alguno, Señor. Ruego que tú, en tu gracia, en tu misericordia, me ayudes, Señor, a compartir lo que he estado meditando sobre tus palabras, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo use esta palabra, Señor, que vamos a compartir, esta enseñanza, esta predicación, Señor, para hacer madurar nuestras vidas, para salvarnos y para crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Bendice también a los niños y todos los que nos visitan esta mañana. Gracias te damos, Señor. Que la honra, Señor, la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. Amén. Bueno, los niños ya tienen sus palabras: guerra, paz, evangelio, en fin. Hermanos, esta porción que estamos leyendo, ¿verdad?, realmente tiene un contexto más atrás, ¿verdad? Estas palabras que leímos esta mañana. Y realmente ustedes pueden ver que los versículos que leímos viene de una pregunta que los discípulos le hacen al Señor. Pero ¿de dónde viene esa pregunta? O sea, ¿por qué le inquietó a los discípulos? Nosotros necesitamos ir un poquito más atrás para ver el contexto. Y me gustaría que vayan al final del capítulo 23, del versículo 37 al 39. Jesús hace esta declaración y de ahí viene la pregunta. Dice el 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí viene Jesús, ¿verdad?, a dar un juicio sobre Jerusalén. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús da esas palabras del juicio contra Jerusalén, porque ustedes pueden ver que él dice: Jerusalén, Jerusalén,
Ya entendemos, ¿verdad?, que dentro de Jerusalén está el templo. Cuando los discípulos escuchan esas palabras del Señor, ellos no pueden creer, a ellos les cuesta creer que Jesús esté profetizando contra Jerusalén. Y claro, dentro de Jerusalén estaba uno de los templos más hermosos de aquellos tiempos, del siglo I. Era una de aquellas grandes maravillas. Y ellos apelan a que el templo es tan hermoso que ellos no creen que pueda ser destruida la ciudad. Avancemos al capítulo 24, versículos 1 y 12. Miren lo que ellos le dicen después de haber dicho Jesús aquellas palabras. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Y qué le respondió él? Les dijo: ¿veis todo esto? Hermano, ellos estaban al frente en el monte de los olivos. Y Jesús está viendo el templo y él le dice: Señor, mira qué hermoso. Y le dice el Señor: ¿veis todo esto? Y él le dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Era difícil para creer ellos que ese hermoso templo iba a quedar totalmente destruido. ¿Saben? Tal vez para ellos era como haberle dicho de que, por ejemplo, estemos en el 10 de septiembre, un día antes de que las Torres Gemelas hubiesen sido destruidas, porque fueron el 11 de septiembre, ¿verdad? Cualquiera que el 10 de septiembre alguien le hubiera dicho: ya viste qué hermosas esas torres, van a ser destruidas, al saber que es una potencia mundial, al saber que es tan hermosa, nadie iba a decir que eso era posible. Pues también, hermanos, para los discípulos le era imposible creer que su ciudad y aquel hermoso templo iba a ser destruido. En otra ocasión, si me acompañan a Juan capítulo 2, los autoridades de Jerusalén tampoco se podía creer que eso pudiera suceder. Si ustedes se van a Juan capítulo 2, cuando se dan las bodas de Caná, en el versículo 20, dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ustedes pueden ver cuánto dilató restaurar ese templo. Era el segundo templo. Era Herodes, la propuesta de Herodes fue poder hacer algo más esplendoroso de lo que había hecho Salomón. Él se lo propuso. Él decía que él quería ir más arriba de la gloria que había tenido Salomón. Y él duró 46 años restaurando ese templo. Pero el Señor le dice: no importa que duró 46, va a ser destruido. Ese era el juicio del Señor. Hermanos, ustedes pueden, si van al versículo 3, ustedes pueden ver que realmente la pregunta de los discípulos realmente son 3. Vamos al versículo 3. 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? La pregunta es: ¿a qué se están refiriendo? A lo que Cristo acaba de decir. Cuando él dice ¿cuándo serán estas cosas?, se refiere a la destrucción de Jerusalén y a la destrucción del templo. Pero ellos añaden 2 preguntas más. Ellos dicen: ¿y qué señal habrá de tu venida? O sea, ellos le preguntan del retorno de Cristo, y una más: y del fin del siglo. Hermanos, por eso es que muchas veces nosotros como iglesia nos dividimos con asuntos escatológicos, interpretaciones. Algunos asumen como que está hablando de lo mismo Cristo. Cristo no está hablando de lo mismo. Cristo está hablando de 3 cosas distintas ahí. Está hablando cuándo será la destrucción de Jerusalén y el templo, que eso sucedió en el siglo I. Pero aparte de eso, los discípulos preguntan ¿cuándo será el retorno de Cristo en su segunda venida? ¿Y cuándo será el fin de los tiempos? Y nosotros tenemos que distinguirlo. Ahora, entrando en los versículos, hermanos, que hemos leído esta mañana, nosotros vemos la advertencia inicial de Jesús en los versículos 4 y 5, cuando Él dice: mirad que nadie os engañe. Porque iba a haber en los últimos tiempos, ¿verdad?, un engaño
religioso. Se iban a levantar falsos cristos. También el Señor habla de algunas señales previas al fin. Versículos 6 y 7. Él dice: acercándose el fin, van a haber guerras, rumores de guerra. Eso estamos enfocados en versículos 6 y 7. Va a levantarse nación contra nación. Pero al mismo tiempo, hermanos, Jesús les dice algo en el versículo 6. Les advierte algo. ¿Qué dice Él? Mirad que no os turbéis. Esa es una advertencia, Señor. Él está diciendo: mire, va a haber guerra, rumores de guerra, pero ¿qué dice Él? Ustedes son mis hijos. ¿Qué dice? No os turbéis. Lo que pasa es que les digo esto porque hay cristianos que le agarran lo contrario. Como que ya estamos. Y Él dice también algo más. Al final del versículo 6, Él dice claramente: pero aún no es el fin. Si quieren saber el fin, están en el versículo 14, cuando todo el Evangelio se predica en todo el mundo. Pero también Cristo advierte, hermanos, que van a haber catástrofes naturales, ¿sí o no? Cuando nosotros vamos a la parte B del versículo 7, Jesús dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y comienza a hablar de algunas catástrofes. ¿Qué va a haber? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, pero Cristo dice cuál es el carácter de esas señales. En el versículo 8 dice: y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Hermanos, Cristo está usando esa metáfora. Una metáfora de una mujer embarazada que está con dolores de partos. O sea, está principiando sus dolores de parto. Imagínense, hermanos, que eso es principio de dolores. Tenemos que imaginarnos como una mujer, ¿verdad?, que está con contracciones. Y parece que esto, hermanos, como es la palabra de Dios, esto será inevitable y parece que irá aumentando la intensidad, como cuando una mujer va a dar a luz ya. Y no es que nosotros seamos fatalistas, eso es lo que miramos en la palabra de Dios. Esto nos lleva, hermanos, yo me voy a enfocar realmente esta mañana, hermanos, a los versículos 6 y 7, que habla de guerra y de pestes, porque mi tema es cuál debería ser nuestra cosmovisión sobre la guerra. Y para eso, hermanos, voy a ir al primer punto. Yo quiero definir algunos términos. Primero, guerra, y vamos a ver sobre el asunto de la guerra y de la muerte. Pero, hermanos, la palabra guerra viene del latín bellum, de donde se deriva la palabra bélico, beligerante o rebelión. Pero esta mañana, hermanos, yo los animo a que seamos maduros. Estoy dispuesto a responder después del sermón si alguien me pregunta, pero hay una diferencia que yo quiero animarlo a que la miremos en la Biblia. Hay una diferencia en la Biblia entre matar y asesinar. Matar y asesinar en la Escritura tenemos que ver el contexto. O sea, ¿en qué contexto se dan los asesinatos y en qué contexto se mata a las personas? Y ¿cuál es la intención con la que se asesina o se mata a una persona? Y la Biblia es bien clara en eso. Muchos cristianos no ven esa diferencia, pero la Biblia la distingue, hermanos. Y ese va a ser mi trabajo esta mañana. Por ejemplo, si ustedes se van a Éxodo 20:13, ustedes van a encontrar el mandamiento sencillo: no matarás. Sí, pero ese término hebreo, hermanos, es la palabra razak. Y ese término no matarás siempre se refiere al asesinato. Dios no está de acuerdo con el asesinato. Pero no todo acto de matar en la Biblia es asesinato. Y yo les voy a poner unos ejemplos.
Si vamos a Génesis 9:6, yo voy a parafrasearlo para mí. Jenny puede ir. En Génesis 9:6, ustedes lo pueden ir leyendo. Después de la recreación, ¿verdad? Después del diluvio, cuando Dios hace pacto con Noé, Él establece una ley y Él dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. O sea, el que mate a otro, ¿cuál es su sentencia? Va a morir. Eso lo está diciendo Dios. Y Dios da la razón, porque dice: a imagen de Dios fue creado el hombre. Ahora, Dios lo confirma después cuando da la ley de Moisés, porque acuérdense que ahí en Génesis 9 todavía no está la ley. Pero cuando Dios establece y Israel va a pasar de ser pueblo a una nación, Él lo establece como un código moral también. Y acompáñenme, este sí lo vamos a leer, Números capítulo 35. Números capítulo 35, casi al final de Números. En Números capítulo 35 vamos a leer versículo 29 en adelante. Dice: estas cosas os serán por ordenanza, de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Póngale mente: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, ¿qué dice? ¿Morirá quién? El que mató iba a morir. Ahora, hermano, para morir, alguien lo tiene que matar, ¿sí o no? Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera, porque aún siendo culpable, toda persona tiene derecho a un juicio. Y el asunto es que están pidiendo testigos para testificar contra el homicida. Y no tomaréis precio por la vida del homicida. O sea, nadie intenta rescatar al homicida. ¿Por qué? Porque está condenado a muerte. O sea, nadie debe pagar. Nadie debería rescatarlo, nadie debería pelar por él. Indefectiblemente, ¿qué dice? Morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra, porque usted sabe que había ciudades de refugio donde podía ir a refugiarse todo aquel que matara a una persona, pero por accidente, no por mala intención. ¿Verdad? Uno sabe que en el mundo mucha gente ha muerto, pero es por accidente. Otro ha matado a otro, pero es accidental. No es que propuso en su corazón matarlo. Y la tierra de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Ustedes miraron que el Señor está diciendo que la manera de limpiar el oprobio era acabar con el asesino. Hermanos, ustedes saben que ellos vivían en una teocracia. Bueno, voy a hacer mejor un comentario de Charles Wright, que él habla de esto y dice: uno puede concluir que cuando la teocracia de Israel tomó la vida de un asesino, es decir, de alguien que había violado el sexto mandamiento, no matarás, el Estado, y en particular los que realizaron la ejecución, no eran culpables de asesinato. Eso nos puede a nosotros ofender, ¿verdad? Pero voy a ponerle otro ejemplo. Váyanse a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21. Versículo 18. Deuteronomio 21, versículo 18. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ya miraron, ahí hay gente que ejecuta a ese rebelde y ese contumaz que la Biblia habla, pero ellos no fueron acusados de asesinato. Y uno más, hermanos, en Josué, ustedes se acuerdan, Josué capítulo 7, el pecado de Acán. Está en el todo capítulo 7, pero yo no voy a ir, solo vamos a ir a ver el versículo 25. Dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Y levantó sobre él un gran montón de fieras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos, yo no estoy animando esta mañana si están de acuerdo o no con lo que leí. Mi propósito era que vieran que hay una diferencia entre no matarás y cuando se ejecutaba a un asesino o alguien que tenía la maldad. Pero el otro punto es que Dios fue bien explícito cuando animó a la nación de Israel ir a hacer juicio contra los pueblos cananeos. Y Él les dijo claramente cuáles eran las reglas de la guerra. Yo quiero leerle esta mañana, ese es el segundo punto, el otro punto que quería tocar. Deuteronomio 20, el Señor le dice claramente cuáles eran los términos para ir a la guerra. En Deuteronomio 20, versículo 10 dice así: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, ¿cuál era lo que tenía que hacer? Le intimarás la paz. No era atacarla de una vez, era primero proponerle la paz. Y si respondiere paz, o sea, si esa está dispuesta, y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprender guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente la mujer y los niños y los animales, y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al ateo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. O sea, Dios ha determinado juzgar esas naciones, pero ustedes pueden ver, hermanos, que en el versículo 16 el Señor les dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ¿qué dice? Ninguna persona dejarás con vida. Y la pregunta es: Dios, cuando ellos ejecutaron esas matanzas, ¿Dios los acusó de asesinos? No los acusó de asesinos. Y entonces la Biblia es clara cuando hace la diferencia entre el no matarás, que es siempre asesinato, y cuando se quita la vida a una persona. Hay que ver la intencionalidad y el contexto en que se da. Hermanos, históricamente la iglesia ha tenido varias posturas en cuanto al asunto de la guerra, pero antes de ir ahí, yo quiero hablar sobre qué es lo que pasaba en el tiempo de Cristo. O sea, cuando Él profetiza, qué es lo que estaba pasando y qué pasó hasta el siglo I, que nos ayudan a entender lo que Él está profetizando. Y yo quiero ir ahí.
Hermanos, el siglo primero, bueno, nosotros sabemos que es el año 1 hasta 100 después de Cristo, pero vamos a ver el contexto desde el año 4 hasta el 30 y 33 aproximadamente que Cristo vive. Unos años antes de Cristo y todavía algunas décadas después, ocurrieron acontecimientos de guerra, de rebeliones y de catástrofes en Palestina y en el Imperio Romano, y muchos de esos eventos nos ayudan a entender el trasfondo histórico, sobre todo el Evangelio de Mateo y las palabras que Cristo dijo. Por ejemplo, hermanos, vamos a ver algunos acontecimientos bélicos y rebeliones que hubieron cerca a Cristo. Por ejemplo, la rebelión de Judas de Galilea en el año 6 después de Cristo. Esa la registra la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 5. Y ustedes van a ver que no solamente registra eso, sino que registra otras cosas también. En Hechos capítulo 5 vemos la rebelión de Judas y de otra rebelión que hubo. Hechos capítulo 5, vamos a ver el versículo 36-37. Dice: porque antes de estos días, o sea, antes de la resurrección de Cristo, se levantó Teudas diciendo que era alguien. Era una rebelión contra el Imperio Romano. Este se unió un número como de 400 hombres, pero a él lo mataron. Y todos los que obedecían, ¿qué fueron? Fueron dispersos y reducidos a nada cuando su líder murió. Pero después hubo otra rebelión. Después de este se levantó ¿quién? Judas, el Galileo, en los días del censo. Ese censo, hermanos, bueno, vamos a terminar de leer. Y llevó en pos de sí mucho pueblo, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Otra rebelión, matan al líder y la rebelión se aplaca. Esta segunda rebelión de Judas, hermanos, fue en el tiempo de Quirinio, cuando él quiso hacer, ¿verdad?, un censo. Y Judas, ustedes han visto que en la Biblia se habla de los celotes, era una secta. Judas fue el fundador de la secta de los celotes. Después de la muerte de él se fundan los celotes. Incluso uno de los discípulos de Cristo era celote, pero no practicaba o sea, se convirtió al Señor, fue un discípulo del Señor. Hermanos, también hubieron revueltas judías contra Pilato. Del año 26 hasta 36 después de Cristo, Pilato provocó disturbios al introducir estándares con imagen de César en Jerusalén. Y los judíos se enojaron cuando él puso imágenes de César, porque él quería que el pueblo adorara a César como Dios. ¿Y por qué se enojaron también los judíos? Porque él les quitó el único impuesto que los romanos no recibían para su gobierno, era el templo, era el impuesto del templo. Pero este hombre se lo quitó una ocasión y lo utilizó, y eso para hacer algunos acueductos, algunas construcciones, y el pueblo se rebeló. Hubieron masacres locales. Por ejemplo, Flavio Josefo menciona varias reprensiones romanas contra grupos de judíos donde murieron cientos, y él dice que en otras ocasiones murieron miles. Hubo guerra en Cesarea y Samaria antes del 40 antes de Cristo. Ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Eso es lo que dice Juan capítulo 4. Hubo una guerra civil entre ellos y los romanos los reprimieron, pero mataron a miles. También hubo guerra judía contra Roma, hermanos, y esta es la última gran guerra que hubo, hermanos, del año 69. Bueno, desde el año 66 aproximadamente muere Nerón. Entonces Nerón no deja sucesor y comienza a haber una guerra. Se le llama en ese tiempo, el año 69, el año de los 4 emperadores. Entonces había una guerra en quién quedaba en el imperio. Comenzó una guerra entre Galba, Vitelio, Otón y Vespasiano. ¿Quién gana la guerra? Vespasiano. ¿Y por qué es importante como nosotros, como cristianos? Porque Vespasiano es el que toma el poder en el año 69, un año antes que se cumpla la profecía de Cristo del año 70.
Pero Vespasiano muere y toma el poder su hijo Tito. Y Tito fue el instrumento que Dios usó para destruir el templo como él lo había profetizado. Hermanos, pero también hubieron catástrofes naturales. Ustedes saben que Cristo dice que habrá terremoto y hambre. Por ejemplo, acompáñenme a Hechos capítulo 11. Una de las tantas cosas que Cristo dijo. Hechos 11, versículo 28. 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Y cuál fue esa? La que sucedió en tiempos de Claudio. ¿Cuándo sucedió eso? Después que Cristo ascendió al cielo, el año 41 hasta el 54 fue un tiempo de hambruna. Y es lo que la Biblia registra. Pero en el año 17, después de Cristo, hermanos, hubo un terremoto grandísimo en Asia Menor y destruyó la ciudad de Sardis y de Libia. En ese tiempo estaba el emperador Tiberio y él ayudó mucho. En el año 31 después de Cristo, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque él lo profetizó. En el año 31 después de Cristo, un terremoto en Jerusalén, y eso está en las fuentes del Talmud, ahí uno lo puede leer, que está ahí, que hubo un terremoto. En el 60 después de Cristo, aproximadamente cuando muere Pablo y Pedro, se dio la destrucción de la Odisea por otro terremoto. En el 62 después de Cristo se da un terremoto en Pompeya y Herculano. Y eso, hermano, fue un preludio para algo más grande que sucedió. Y se registra que hubieron en ese tiempo epidemias, brotes de peste, lepra, hambre durante el reinado de todos esos emperadores. Pero hubieron otros desastres destacados, incendios. Tal vez ustedes, los que estudiaron el instituto, se acuerdan del gran incendio que hubo en el año 64, que algunos acusan que fue Nerón quien incendió la ciudad. Acabó con la ciudad y con mucha gente y su familia. Pero lo más grandísimo sucedió 9 años después que el templo fue destruido. Hizo erupción un gran volcán que se llamaba Vesubio, hermano, y ese destruyó casi todo. Grandísimo. ¿Cuáles eran las grandes ciudades? Pompeya, Herculano, Estavía y Oplontis. Todas esas ciudades quedaron destruidas. ¿Y por qué se las menciono? Puede ser que sea aburrido para ustedes, pero es que son el cumplimiento de lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo, eso va a ser lo que va a venir sobre este mundo. Muchos de estos hechos dan contexto a las palabras de Jesús en los evangelios. Él dijo, oiréis de guerras, rumores de guerras, habrá hambre y terremoto en diferentes lugares. Y lo que vemos es algo que parece va a estar dándose frecuentemente como un ciclo. Y pareciera que en los últimos tiempos se va a ir intensificando, como cuando una mujer está a punto de dar a luz. Hermanos, yo no le estoy mencionando todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, pero se lo quiero decir rápidamente, así como un flyer rápido. Y díganme ustedes si no se cumplen las palabras del Señor. La Primera Guerra Mundial en 1914, la Guerra Polaca Soviética en 1919, la Guerra Civil China en 1927, la Guerra Civil Española en 1936, Segunda Guerra Mundial en 1939, la Guerra de Independencia y Descolonización en 1945, Guerra de Corea en 1950, Guerra de Vietnam en 1955, Guerra Árabe-Israelí en 1948, la Guerra de Irán-Irak en 1980, Guerra del Golfo en 1990, Guerra en África y en los Balcanes en 1990, la Guerra del Medio Oriente contra el terrorismo en el 2001 y la reciente guerra Rusia contra Ucrania, Israel y sus vecinos, sin meter las múltiples rumores de posible guerra que están a la orden del día, como ustedes bien lo saben, etcétera, hermanos. Les quería decir ese contexto para que veamos que eso es lo que nos ha acompañado a nosotros desde la palabra de Cristo.
Y ahora quiero ir al tercer punto. ¿Cuáles son las posturas históricas de los cristianos frente a la guerra? La primera es que hay cristianos que son pacifistas, bíblicos. Esta posición está basada en el llamado de ser discípulos de Cristo, o sea, que llaman siempre a la paz. El cristiano debe aceptar a la persona y las enseñanzas de Jesús, seguir su ejemplo sin importar las consecuencias. Esto incluye el mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos. La meta del pacifismo bíblico es llevar a la gente a la salvación por fe en un mundo moderno que a veces no quiere aceptar a Jesucristo, trayendo la reconciliación con Dios y con otros. Permítanme, hermanos, quiero compartir algunos comentarios de algunos estudiosos. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Don Dreischer, que estudió en un seminario. Bueno, los más pacifistas siempre han sido los menonitas. Él era menonita y él afirma con humor lo siguiente. Miren lo que él dice: el cristiano no puede decir amar a nuestro enemigo excepto cuando va a la guerra. O sea, pero él lo está diciendo de manera sarcástica. Guardad vuestra espada, porque los que viven por la espada morirán por la espada, excepto cuando van a la guerra. Si alguien dice amo a Dios y odio a los hermanos, es mentiroso, excepto cuando va a la guerra. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, excepto cuando un país va a la guerra contra otro. Matar siempre es malo, dicen los pacifistas. Ese es el punto del Éxodo 21:13, según verdad esta postura. Pero es apoyada por las palabras de Jesús en Mateo 5:38. Me gustaría leerlo, hermanos. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Esa frase era en la que se enfocaba. Entonces, la guerra, hermanos, para esta postura es nunca matar, nunca ir a la guerra, nunca asesinar, por las palabras de Mateo 5:44 que dicen: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Permítanme hacer otro comentario de John Stott. Él es pacifista también. Él dice: el apoyo principal en el Nuevo Testamento para el pacifismo es el Sermón del Monte. Usted sabe que es un sermón de Mateo 5 hasta Mateo capítulo 7. Jesús se dirigía a la gente que estaba viviendo bajo una ocupación agresiva extranjera. Él no propuso revolución política, sino revolución espiritual. Jesús exigía que buscara la paz en forma activa, yendo una milla extra, que podría convertir la opresión y el odio vengativo en una nueva relación de servicio y reconciliación. Además, su vida fue caracterizada por el amor y la no violencia en sus relaciones con la gente y en su muerte. Por lo tanto, Él demostró el camino de paz. Esto se ilustra en forma poderosa cuando Jesús dijo las siguientes palabras. ¿Se acuerdan? Él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Eso Jesús lo dijo en Juan 18:36. Hermanos, pero hay otra postura, quiero decírsela rápidamente. Esa es la postura de un pacifista bíblico activo, pero hay un activismo cristiano también, gente que piensa distinto. Y dice lo siguiente: los gobiernos tienen autoridad para castigar el mal, como lo dice Génesis 9 en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dijo: el que muera a espada morirá. Es el comienzo del gobierno con autoridad para derramar sangre, supuestamente para tratar con otras naciones que cometen agresión, o cuando una persona comete agresión y violencia contra otras. Pero ¿dónde está el fundamento, hermanos? Leamos Romanos capítulo 13.
Romanos capítulo 13. Dice así. Leamos, hermanos, hasta el versículo 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ustedes pueden ver, hermanos, en dos ocasiones, aquí Cristo no está hablando de las autoridades eclesiales, está hablando de las autoridades civiles. Y en el versículo 4, Él dice, en la parte B, pero si hacéis lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y Dios le dice, es servidor de Dios. Hermanos, es incómodo y difícil a veces este pasaje, pero lo que está diciendo es que ese servidor de Dios lleva la espada en su mano. Es a él a quien Dios le ha dado la autoridad para incluso quitar la vida. En el versículo 6 lo dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Pero esto no es absoluto. ¿Por qué le quiere decir esto? Yo recuerdo cuando nosotros predicamos, cuando nosotros como cristianos nunca somos llamados a desobedecer ninguna autoridad terrenal, excepto cuando nuestra fe es agredida y cuando nuestra fe es mutilada. Por ejemplo, por eso es que nosotros escuchamos la palabra de Pedro en Hechos 5:29. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Pero por qué era? Porque a él se le estaba prohibiendo predicar sobre Cristo. Nosotros vemos también el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron dispuestos a poner su vida en Daniel capítulo 3, pero era para la gloria del nombre del Señor, porque se le estaba impidiendo adorar al único Dios verdadero. Su fe estaba siendo agredida. También nosotros vemos a Daniel en el capítulo 6 dispuesto a ir a la fosa de los leones. ¿Pero por qué? Porque su fe estaba siendo coartada y él ya no podía orar. Y por eso, ¿cuál fue la causa que Daniel fue al foso del león? Simplemente porque él estaba orando a Dios. Ese fue el único delito. El de Pedro y Juan fue predicar de Cristo. El de Sadrach, Mesach y Abednego fue porque ellos no quisieron adorar una estatua de Nabucodonosor. Su fe estaba haciendo. Y por eso, hermanos, en esos tiempos difíciles, ellos dieron su vida por el Señor. Pero hay una tradición de la guerra justa. Esa es otra postura que no es ni ir en contra ni a favor, sino ver lo que es justo. El pacifismo dice que nunca es correcto participar en guerra. El activismo dice que se puede participar, pero hay otra tradición que es la de la guerra justa. ¿Y qué enseña esa de manera rápida? Varias causas para poderlo hacer. Primero, que hay una causa justa. Es decir, hay una causa justa para usar la fuerza. Hay alguna defensa para poderse, hay alguna agresión para defenderse. Un ejemplo, hermanos,
Génesis capítulo 14, ustedes pueden ver que Abraham hace esto de la guerra justa. En Génesis capítulo 14, versículo 14 al 16, dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Lo habían tomado como botín, como rehén, ¿verdad? Algunos pueblos cananeos, y se le habían robado todos los bienes. Y entonces Abraham hace lo siguiente: y armó a sus criados, o sea, les dio armas, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, una emboscada, él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Este contexto, hermanos, no dice que Abraham se armó para ir contra esos pueblos por maldad. ¿Qué es lo que Abraham va a buscar? Se llevan a su pariente cautivo, le han robado los bienes y él va a rescatar, a recobrar los bienes. Entonces algunos dicen, esa sí es justa. El asunto es, ¿hay una autoridad legítima para que alguien haga eso? ¿Hay una intención correcta? ¿Los medios son proporcionales, hermanos? Les voy a poner un ejemplo histórico, hermanos. Ninguno de nosotros, hay algunos que vivieron esa situación tan dura que pasó en el mundo, cuando se tira una bomba nuclear a otro. Y aunque había una guerra, ningún país nunca estaría de acuerdo con tirar eso, porque tiene consecuencias hasta el día de hoy. O sea, la agresión no puede ir de acuerdo a algo peor. Y usted sabe, hoy en día es el gran temor de que la gente use cosas tan duras como eso. Pero, hermano, yo no estoy ni a favor ni en contra de eso. Yo no estoy, solo estoy citando algo histórico que uno se lamenta tanto que pasó en este mundo caído en el que nos tocó vivir. Y eso me hace ir al último punto. Yo solo quería presentar a las posturas. No estoy diciendo vayan a favor o en contra. No, solo quería hacerles ver que en el mundo cristiano existen posturas pacifistas, otros activistas y otros que hablan de una guerra justa. Pero mi punto no es ese esta mañana. Mi punto es que hay un fin de la guerra. La mayor guerra es del hombre contra Dios y de Dios contra el hombre. Y esa es la que nos debe interesar. Esa es la que Dios está interesado en que se acabe. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todas esas cosas que hemos hablado de guerra y de pestes han venido a causa del pecado del hombre, de su depravación y de ser una criatura caída, de vivir en un mundo castigado. El mundo entero también vive castigado. La tierra ya no da su fuerza como antes. En uno de los grandes sermones que R.C. Sproul hizo, él habla de que la fe triunfa en medio de las dificultades. Y él dice, la condición humana en términos de amistad con Dios, esa es la mayor guerra. La gran mayoría de la humanidad está involucrada en una guerra de proporciones cómicas, del hombre contra el hombre y el hombre contra Dios. Yo sé que están afliados porque quieren tener rollo, pero esto no es mío. Ya estoy terminando. Por naturaleza, nosotros estamos en enemistad contra Dios y no estamos con Cristo. Dios no solamente confronta al hombre, sino que la Biblia enseña que Dios está en guerra también contra el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, vivimos en una condición caída. Yo cada vez que escucho cosas de guerra o muerte, eso, hermanos, es una falta de Dios en el corazón del hombre.
Incluso cuando hablamos de hambre en esta tierra, ¿acaso Dios se equivocó? Dios entonces calculó mal que Él dejó que crecieran muchas personas en este mundo y que no hay comida para ellos. No es cierto. En el mundo se calcula que hay suficiente comida para sustentar a 6 mundos. Pero ¿por qué unos tienen comida y otros no? Por el corazón egoísta de los que tienen las riquezas, que son la minoría del mundo. Ellos atrapan todo, pero es por su corazón pecaminoso. No necesitamos ir a una guerra contra él. No. Ese hombre necesita que su corazón cambie para poder ser generoso y compartir con su prójimo. Realmente la maldad viene del corazón del hombre. No es un asunto de armas, de guerra, ni de tirarse bombas contra... No, es que el hombre necesita de Dios. Ahí radica su problema. Miren, ¿qué dice Romanos 5:10, hermanos? Voy a leer 3 versículos, si me acompañan, o si lo están proyectando. Pero Romanos 5, versículo 10, dice: porque siendo enemigos, o sea, nosotros fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando en reconciliación, seremos salvos por su vida. Pero ahí dice claramente que nosotros fuimos enemigos de Dios. Efesios 2, versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y por qué habla de ira? Porque no es solamente que el hombre odia a Dios, no, es que Dios odia también el pecado. Él está en contra de esas cosas. Yo no estoy diciendo que todos los catástrofes que nosotros vemos en la mano de Dios directa castigando al hombre. Pero por supuesto que Él tiene derecho a usar cualquier fenómeno natural para llevar juicio cuando el ser humano está abusando de lo que Dios le dio. Y Santiago 4:4, ustedes saben que Santiago dice: hermanos, ustedes saben que la amistad con el mundo es que, querramos o no, pero es enemistad contra Dios. Pero ¿cuándo termina esta guerra, hermanos? Esta guerra de nuestro corazón, ahí donde está la verdadera guerra. Esta guerra termina cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo. No es algo que el hombre logre por sus propios méritos, sino que Dios inicia la paz al promover un camino de reconciliación. La Biblia dice que Él nos amó, aún cuando éramos pecadores, tuvo misericordia. Amigos, hermanos que estamos esta mañana, el anuncio del Evangelio de aquella mala noticia, que éramos enemigos, que vivíamos en guerra contra Dios y Él contra nosotros. Ahora Dios, como esta mañana y muchas veces lo hace, cada domingo y otras veces que se predica, te está anunciando la paz. Él trae reconciliación y pone fin a ese extravío. Es la buena noticia que declara que la guerra ha terminado. Si somos justificados, tenemos paz con Dios. Esta paz no es temporal. Ustedes miraron, este mundo, hermano, ¿hace cuánto pasó la Segunda Guerra Mundial? Pero vivimos otra vez a punto de otra tercera, no se sabe. Entonces es una paz temporal. Pero la paz que Dios ofrece es una paz permanente con Dios. Una vez que la persona pone su fe en Cristo, Dios apartará las armas de la guerra contra él para siempre. Y nunca más irá juicio contra él. ¿Sabe? Esa paz es con Dios primero. Es el hombre que debe reconciliarse con Dios. Pero esa paz también, hermanos, debe estar entre nosotros, ¿sí o no? No importa si el hermano Luis es de otro nivel social, si tiene otro estatus social, si es de otro color de piel o de otra nación, no importa. Toda diferencia se acaba. Somos uno en Cristo. Debemos amarnos. Pero esa paz también, hermanos, Dios la da en mí, en cada uno de nosotros.
Podemos nosotros escuchar guerra, rumores de guerra, terremotos, muerte. Mientras vivamos en esta parte de la eternidad, posiblemente lo escuchemos. Pero si ustedes son verdaderos cristianos, si Cristo realmente mora en su corazón, ¿qué va a haber en sus corazones? Paz en medio de la tribulación, confianza. Como decía el salmista, aunque los montes se trasladaren y la mar inundara la tierra, con todos yo voy a estar confiado en el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Eso no nos tiene que conmover a nosotros, como que si ya es el fin para nosotros, cuando la Biblia dice principios de dolores. Y quiero concluir con esto, hermanos. ¿Sí o no que a veces se crea una gran tensión cuando comenzamos a hablar de guerra, de peste? Pues tenemos que entender que eso viene de un corazón corrupto y pecaminoso. Y nosotros nunca debemos estar tranquilos con esas noticias que escuchamos. Siempre debemos sentirnos incómodos que una nación vaya contra otra, que otro mate a otro, que alguien está pasando dificultades. Nos debería preocupar como cristianos. Deberíamos ser promotores de otras opciones. Pero sobre todo, deberíamos nosotros, hermanos, de luchar no con armas, sino con nuestras lágrimas y nuestros ruegos al Señor, para que Dios, aún en medio de pecado, pueda traer refrigerio a este mundo caído. Y eso es lo que dice. ¿Cuál es el llamado a nosotros? Leamos 1 Timoteo 2. Este es el llamado de nosotros. Y este es mi llamado como pastor a nosotros, como IBC. Esto es lo que tenemos que hacer cuando escuchamos hambre, peste, guerra, rumores de guerra. Esto es lo que Dios nos manda a hacer. Dice 1 Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. ¿Por qué debemos orar por ellos? La gran motivación: a Dios le agrada y Él ve que eso es justo. El fin de la guerra ocurre cuando el individuo es justificado por fe en Cristo. Dios toma la iniciativa para traer paz. Esa paz eterna viene con Dios. La reconciliación ya no puede ser cambiada, porque la obra de Cristo está siendo contemplada. Pero también, hermanos, la Biblia anuncia que Dios también va a acabar con la guerra en este lado de la eternidad. O sea, la guerra física un día se va a acabar. Y quiero animarles que se pongan de pie. Yo quiero leer ese pasaje donde el Señor anuncia que la guerra en esta parte de la eternidad también un día se va a acabar. Se va a acabar. Y ténganme paciencia, voy a leer el versículo, capítulo 19. Solo léanlo aquí en la pantalla, yo lo voy a leer. Del versículo 11 al 21. Miren lo que el Señor va a hacer. Está hablando. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del pino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Dios va a juzgar la maldad de este mundo. Y esa es una manera apocalíptica de escribir el fin de la maldad en este lado. Hermanos, esperamos un día nosotros gozar de esa paz plena en el Señor. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre.